Bienvenidos al programa Palabras de Vida. El Señor tiene una palabra muy especial para nosotros hoy y vamos a leer de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. La historia de Pablo y Silas, los apóstoles, que estuvieron en la cárcel siendo azotados por las autoridades cuando habían predicado el Evangelio. Comenzamos la lectura con el verso 22 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaran. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el texto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeran: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No creído en Dios, sino creído a Dios. Aquí vemos la historia que Pablo y Silas, por haber echado demonios, por haber sanado enfermos y predicado el Evangelio, habían sido perseguidos y al final azotados con varas. Pero también nosotros, aunque no hemos sido azotados con varas, muchas veces el diablo quiere azotarnos de fuera por las persecuciones, las críticas y las calumnias, de dentro con dudas, con luchas interiores, y a veces las enfermedades y los dolores, las angustias y las aflicciones. Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre y dijo: hija, tú eres libre de tu azote. Así que el dolor, la enfermedad, también es un azote. Pero este hombre, este carcelero, se dio cuenta que estaba en una situación peligrosa, se dio cuenta que había encarcelado hombres inocentes, se dio cuenta que eran cristianos. Y cuando vio el terremoto que sacudió la cárcel y libró a todos los presos, el hombre se dio cuenta que Dios había tomado control, y enseguida se tiró de rodillas a Pablo y Silas y hizo esa pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No hay pregunta más importante. No hay pregunta más importante que eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La Biblia dice, el Señor mismo dijo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué dará en recompensa por su alma? El diablo quiere comprar las almas, ofrecerles placeres carnales, el dinero, la vanagloria de la vida, el materialismo, los pasatiempos, las distracciones, cualquier cosa para distraer la mente de la pregunta más importante que uno puede hacer: ¿qué debo hacer para ser salvo? La salvación de tu alma
¿dónde pasarás la eternidad? Eso es la pregunta de más importancia, no dónde tengo que trabajar, ni dónde voy a vivir, ni qué voy a comer, y qué coche voy a comprar, y con quién me voy a casar, sino esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay muchas religiones que propongan ganar méritos por hacer obras de caridad, o dar limosna, o hacer penitencia, o cumplir con algunos ejercicios religiosos. También algunos dicen, pues yo no he hecho daño a nadie, he hecho lo mejor que he podido, y todos tratan de evadir esa pregunta. Pero ¿cómo contestó el apóstol Pablo y Silas? Dicen, creed en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Jesús dijo, solo creer. A la hermana de Lázaro dice, si crees, verás la gloria de Dios. Pero uno se pregunta, y con razón, ¿creer nada más? Me parece demasiado fácil. Tengo que hacer algo, tengo que sacrificar algo, tengo que dejar de comer carne los viernes, tengo que acudir a la misa, tengo que ser beata, tengo que hacer penitencia. O como Martín Lutero, antes que conoció el Señor, dijo, tengo que subir las escaleras, y besando cada escalera, martirizarme, algo para ganar la salvación. Algunos dirán, pues eso de creer parece demasiado fácil. Pero yo te invito a estudiar un poco esa palabra creer. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con eso? Crees en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué significa la palabra creer? Pues significa de ser persuadido, de tener confianza en algo, de depositar toda su confianza en algo o en alguien, de entregarse a algo o a alguien. Viene de la palabra en griego pistis, la palabra fe. Pistis, que significa de reposar, de descansar en otro, es la convicción personal en respeto a Dios y nuestra relación con Él. Ahora, si uno cree en el Señor Jesús, automáticamente tiene que creer en ciertas cosas. Vamos a tomarlo uno por uno. 7 puntos. Vamos a tomar nota. Primeramente, tiene que creer en la palabra de Dios. Tiene que creer en la palabra de Jesucristo. No podemos llamarle embustero. No podemos decir que creemos en Cristo y luego no creer su palabra. Si el Señor Jesús no es de palabra, si no tiene credibilidad su palabra, pues no podemos creer. No podemos creer en Él y dudar de lo que dijo. Y segundo, tenemos que creer en su persona como el Salvador. El ángel dijo a la Virgen María, llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, Yeshua, que significa salvación, porque Él salvará su pueblo de su pecado. Cuando tú crees en la persona de Jesucristo, no solamente en su palabra, sino en su persona, eso es una fe verdadera. Tercero, hay que creer en sus credenciales. ¿Cuáles son sus credenciales? La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo. El Señor mismo dijo, si no crees en mí, cree en mí por las mismas obras, porque por su fruto se conoce un árbol. Hay que creer en su obra vicaria. Significa su obra de sustituto, que en la cruz Él tomó tu lugar y mi lugar, murió la muerte que merecemos nosotros y llevó la condena, la culpa y la maldición sobre su propio cuerpo. Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El que era sin pecado se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Hay que creer en su obra vicaria, su obra de sustituto en la cruz. Número 5, hay que creer en su resurrección de los muertos. Él murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de los muertos. Dios ha dado testimonio de su Hijo, resucitándole de los muertos. Número 6, hay que
creer en su intercesión a la diestra de Dios, orando por ti. Como dijo a Pedro, he orado por ti para que tu fe no falta. El Señor está orando por nosotros para que nuestra fe no falla. Tenemos que creer que Cristo vive, que Él está sentado a la diestra de Dios, donde juzgará los vivos y los muertos. Creer que Él volverá a esta tierra como ha prometido, a reinar sobre todos aquellos que le aman y le han obedecido. Y número 7, creer en su Espíritu Santo, el vicario de Cristo en la tierra, que Él en el día de Pentecostés envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hablando a través de mis labios ahora mismo, hablando a tu corazón, diciendo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y él conmigo. Así, creer en su palabra, creer en su persona, creer en sus credenciales, creer en su obra vicaria, creer en su resurrección, creer en su intercesión, creer en el Espíritu Santo que fue derramado y que es el vicario, el representante de Cristo en la tierra. Ahora, en primer lugar, creer lo que Él dijo. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Dijo, id, predicad el Evangelio a cada criatura. El que creyera ese Evangelio y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, hablarán en nuevas lenguas. Estas son las señales que dan credibilidad al Evangelio que nosotros predicamos. Entonces, una de las cosas que debemos hacer después de creer, porque Jesús dijo, el que cree y fuere bautizado. Entonces, el bautismo es después de la creencia, después de ser discípulos. Dijo el Señor, haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la primera cosa después de creer es arrepentirse y tercero, de bautizarse. Entonces, cuando uno cree en Jesucristo como Salvador, se da por hecho que está perdido, que necesita un Salvador. ¿Por qué necesitas un Salvador si no estás perdido? Porque la Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaban perdidos. No vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si tú te crees justo, Señor Jesús no vino por ti. Él es el Salvador de los perdidos. Cuando uno está ahogándose en el mar, le echan un salvavidas. Y si él se ve que se está ahogando, se agarra a esa salvavidas. El Señor Jesucristo nos hace ver que lo necesitamos, que sin Él no hay salvación. Jesús dijo, el que cree en mí no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces solamente los que se sienten perdidos indagan y buscan y preguntan por el camino. Porque Jesús dice, el que busca halla. Si tú no buscas no vas a hallar. El que llama se le abrirá. El que necesita al Señor, entonces él va a buscar al Señor. El que cree que está bien, continúa como está. No tiene inquietudes espirituales. Está dormido espiritualmente hablando. Está muerto espiritualmente hablando. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Tú dices, ¿qué he hecho? Yo no he hecho nada malo. Pues la Biblia dice que solamente seguir la corriente de este mundo te lleva a la perdición, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Es Satanás. Entonces el mundo está siendo llevado
por la forma de pensar del diablo mismo, porque él es el padre de mentiras. Y luego dice San Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Tú dices, qué mal ha hecho. Pues aquí lo tenemos, haciendo la voluntad de la carne, haciendo lo que te da la gana. Y de los pensamientos, haciendo lo que se le ocurre. Y la Biblia dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Así que no nacimos hijos de Dios, nacimos hijos de ira. Por eso la Biblia dice, oíd de la ira de Dios. Entonces, de momento que tú crees al Señor, tú crees su palabra. Y la primera cosa que haces cuando crees es que se arrepienta, no que se hace penitencia, no que busca ganarse la aprobación de Dios, no ofrece excusas, no se defiende, no se justifica, no eche la culpa a otros, no dice yo no soy tan malo, sino Dios dice que somos peores de lo que pensamos, sino uno se arrepienta. ¿Y qué hace cuando se arrepienta? Cambia de forma de pensar, cambia de opinión, cambia de dirección, cambia de sentido. En las carreteras a veces veamos el letrero que dice cambio de sentido. Entonces cuando tú te arrepientas y yo me arrepiento, cambio de gustos, cambio de preferencia, cambio de dirección. Entonces, en vez de seguir la corriente de este mundo, yo voy en contra del corriente. En vez de hacer lo que hacen los demás, yo sigo al Maestro y le seguiré al huerto de Getsemaní, le seguiré hasta la cruz y le seguiré hasta la resurrección de los muertos, le seguiré hasta estar sentado con él en su trono. Así que cuando tú te arrepientas, de verdad, eres discípulo de Jesucristo. Así que creer en Jesucristo no significa que crees en alguna dogma solamente, sino crees que estás perdido y crees que la única solución es el Señor Jesús. Porque San Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El que cree en Jesucristo como Salvador se arrepienta, no solamente de sus pecados, sino de su forma de vida, lejos de Dios y apartado de Dios. San Pablo dijo, os pido, por la misericordia de Dios, os pido, sean reconciliados con Dios, de tener paz con Dios. ¿Y cómo podemos tener paz con Dios? La Biblia dice, si crees en el corazón al Señor Jesús y lo confiesas con la boca como Señor de tu vida, serás salvo, porque con el corazón se cree y con la boca se hace confesión para salud. El que cree en Jesucristo como Salvador, también cree en Jesucristo como Señor, como Dios, como amo, como dueño. Ya no eres tu propio dueño, eres mayordomo, mayordomo del tiempo que Dios te presta, mayordomo de tu dinero, mayordomo de tu futuro, pero toda tu vida está en las manos de Dios que te rescató, porque ya no somos nuestros, pertenecemos al Señor Jesucristo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Luego dice, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros no nos pertenecemos. Tú no puedes ser comprado por la sangre de Cristo y a la vez hacer lo que te antoja. Si Cristo te ha comprado, perteneces a Él. Imagínese salir del supermercado, tu carro lleno de compras,
Entonces, quieres salir sin que pagas, pero van a decir, ¿qué pasa? No has pagado, y si has pagado son tuyos. El responsable no puede decir, oye, ¿dónde vas? Tú dices, mira, le he comprado, son míos, he pagado. Y Cristo ha pagado por nuestras almas y así nos puede salvar. Porque si no paga con su sangre y con su vida, no puede salvarnos. Entonces alguien tiene que pagar, alguien tiene que llevar la culpa nuestra, alguien inocente que tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Y por eso Dios de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor está diciendo, si tú crees en mí, verás la gloria de Dios. Si crees de todo tu corazón, verás la gloria de Dios. Así que creer significa mucho más que creer en un Cristo histórico o una dogma de fe o recitar un credo. Es depositar tu fe, tu confianza, tu seguridad en Jesucristo como unigénito Hijo de Dios. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo le invito ahora mismo de invitarle a venir a tu vida y a estudiar los hechos, ver de verdad que el Señor es quien ha dicho que es, de poner toda tu confianza en Él que tiene las credenciales, en su palabra que es eterno y que no falla. Nuestros sentidos cambian, nuestros sentimientos cambian, nuestra forma de pensar cambia, los políticos cambian, pero Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y yo te invito ahora mismo a orar conmigo, a inclinar tu rostro ahí donde estás. Si estás en el coche, si estás en algún bar, si estás en casa sentado en tu salón, ahí donde estás, inclina su rostro y diga conmigo esta palabra, Dios mío. Repítelo, dígalo, Dios mío, creador del cielo y de la tierra, creo en ti, perdóneme mis pecados, reconozco que he fallado, reconozco que necesito un Salvador, y yo creo en ti, Señor Jesús, y recibo tu salvación gratuitamente por la fe. Entrego mi vida en tus manos, mi futuro, mi vida, mis palabras, mi cuerpo lo entrego a ti, Señor. Espíritu Santo, toma control de mi vida. Ven a mi corazón, cámbiame. Quiero ahora mismo arrepentirme y mostrar cómo me arrepiento de verdad, uniéndome a tu iglesia, recibiendo el bautismo en agua, reconociendo que estoy muerto y que tú me das vida nueva. Te recibo ahora mismo en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Y para los enfermos extiendo mi mano hacia ti. El Espíritu Santo está ahí donde estás y Él está haciendo un milagro en tu vida. Dios le bendiga. Escríbeme esta semana. Estoy esperando tu carta. En el nombre de Cristo, Dios le bendiga. Amén y amén. Soy Daniel Del Vecchio. Quiero hacerte una oferta muy especial. Ahora con esta oferta puedes escuchar 100 programas de radio, palabras de vida, cuando quieras y donde quieras. ¿Cómo? A través de un pendrive. Cada programa contiene 22 minutos de un mensaje ungido por el Espíritu Santo para edificarte y enseñarte la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. La palabra es vida al que la haya y medicina a todo su cuerpo. Hay personas que han sido convertidos, salvados y sanados físicamente escuchando este programa. Le ofrecemos 100 programas en un solo pendrive por solo 5 euros más gastos de envío.
Se puede utilizar como modo de evangelismo o en tus devocionales, o como regalo a personas que no pueden leer o personas enfermas. Se puede subir a través de tu ordenador, de tu radio o teléfono. Puedes pedirlo por solo 5 euros más gastos de envío. Te enviaré 100 programas del programa Palabras de Vida. Ahora anota el teléfono: 952 11 10 68. Repito, 952 11 10 68. Que el Dios de toda gracia te bendiga y te prospera. Gracias por formar parte de nuestra familia de radioyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición. Entre nuestros libros podrá encontrar El Nuevo Nacimiento. Este libro es una poderosa herramienta para la evangelización, siendo de gran utilidad para aquellos que quieren ganar almas y compartir su fe. Nacer de nuevo no es solamente un cambio, es una regeneración, es una nueva naturaleza creada por Dios en justicia y verdadera santidad. Es un segundo nacimiento del espíritu del hombre, regenerado por el poder del Espíritu Santo. Es la impartición de la naturaleza divina al alma, mediante la cual llegamos a ser hijos de Dios. Por el nuevo nacimiento, Cristo está en nosotros y esta vida nueva se debe manifestar. Este libro se puede utilizar para testificar y para enseñar a los nuevos convertidos. Paso por paso y referencia tras referencia, el lector quedará informado de la necesidad y seriedad de la salvación de su alma, tal como las Escrituras estipulan y mandan. Todas las referencias de este manual son tomadas de la traducción de la Biblia Nácar, Colunga y Jerusalén, versiones autorizadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el fin de mostrar al pueblo católico la necesidad inminente del nuevo nacimiento para alcanzar salvación eterna. Si estás interesado en adquirir el libro El Nuevo Nacimiento, escríbenos a la siguiente dirección: Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952 11 10 68, 952 11 10 68. O visitar nuestra página web www.delvecchio.org, www.delvecchio.org. Si desea conseguir una copia de este programa, hazlo por favor especificando el número 213. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.